Bueno, es un gusto recibir esta mañana al profesor Arturo Borges, director del Instituto de Investigación, Seguridad y Educación Vial del Uruguay, el ISEV, para hablar de tránsito en temporada de vacaciones. Llega el asueto anual, nos ponemos como locos para cargar todo rápido e irnos. Auto cargado con un equipaje que no andamos habitualmente, con una carga que no andamos habitualmente. Estamos acostumbrados tal vez a andar en la ciudad y no tanto en ruta, y salimos a la ruta sin la prudencia muchas veces necesaria. ¿Cómo anda, profesor? Algunos piques, me adelanté con algunos piques. Sí, claro, ahora podrías continuar nomás porque me quitaste tema. Pero ¿Anda bien? Es buen profesor, aprendemos. Claro, bueno, me alegro. ¿Cómo estás, Lore? Bueno, cosas a tener en cuenta para la previa de las vacaciones. Bueno, y el hilo conductor es un poco lo que has dicho tú, ¿verdad? El cambio de estación, y ahora que vienen las fiestas y que todo el mundo busca ese escape, ¿verdad? De libertad, de ir a liberarse de toda la problemática del año, evidentemente que se van a ver reflejado en el tránsito que vamos a tener en las rutas. Y hay un tema que es muy importante. El tránsito que vamos a tener en estos días, y también en la época estival, enero y febrero, es distinto al que quizás hemos tenido en los últimos meses, ¿verdad? Porque uno puede decir, bueno, pero yo ya estoy saliendo a la ruta hace 2 o 3 meses. Cambia la geografía, cambia el panorama. Totalmente. Y uno se tiene que planificar psicológica y además físicamente. Porque tenemos que estar entrenados. Debemos de saber que la ruta, como decía muy bien Danilo, nos ofrece otros riesgos que quizás no tenemos en ciudad. Por ejemplo, aumentar al doble la velocidad que tenemos en ciudad, y nuestro tiempo de reacción por ahí sigue siendo el mismo, y después de determinado tiempo de manejo hasta puede aumentar. Por lo tanto, hay que prepararse psicológicamente, que esto es uno de los aspectos más importantes para poder definir cuál es la actitud que vamos a ir nosotros a utilizar en la carretera. El cálculo de distancia, por ejemplo, ¿no? Para rebasar en lugar permitido, que el que habitualmente anda en la ciudad no tiene esa práctica, ¿no? Y justamente una de las maniobras a la que hay que recurrir es a dejar distancia de seguridad. Pero muchas veces los choques que vemos en la ruta de muchos coches enganchados que chocan detrás, 2 cosas fundamentales. Eso es porque un segundo antes el conductor se distrajo, o bien para saber qué cantidad de combustible tenía o a la velocidad que venía, una pequeña distracción. O el WhatsApp de te olvidaste de tal cosa. Eso dejémoslo de lado, ¿verdad? El celular tiene que ir en la gaveta y no utilizarlo a menos que nos hayamos detenido. Pero es muy difícil a veces prestar la atención concentrada y sostenida total todo el tiempo que nosotros vamos a transcurrir en el viaje. Esto nos propone hablar de la distribución de la carga, ¿no? Para los equilibrios del auto, que es algo que no tenemos en cuenta. Correctamente. Aparte de elegir la documentación y prepararla, muchas veces, como ahora vamos a cargar el auto distinto que a lo mejor otros fines de semana, tenemos que saber que el cambio del estilo de la conducción también se modifica. Ni que hablar que en el caso que pongamos niños, debemos de llevarlos en el sistema de retención adecuado y homologado, y todo el mundo con el cinturón de seguridad. Lamentablemente en los últimos meses hemos tenido que soportar desgracias en niños que no iban atados como correspondía, y también adultos. Seguimos discutiendo que el cinturón de seguridad es un elemento que salva vidas. No lo podríamos hacer. Cuando uno carga el vehículo se modifican aspectos fundamentales, que es la aerodinámica. Por lo tanto, las leyes físicas que interactúan con nosotros pueden en algún momento jugarnos una mala pasada. La primera, que nosotros vamos a desequilibrar el peso que tienen las ruedas, y ni que hablar en el tren delantero. Entonces, si yo cargo demasiado el baúl, o ¿verdad?, toda la carga la llevo a la parte trasera, voy a aligerar de peso las ruedas delanteras, voy a obtener menos poder de dirección, menos poder frenante, y esto implica que el conductor tenga un estilo distinto, sobre todo a la velocidad y dentro de un contexto que vamos a tener algunas vías en determinados momentos colapsadas por la cantidad de pero gente. esa imagen que mostrábamos es tal cual, ¿eh? Muchas veces vemos vehículos que van como paraditos de punta, ¿no? Con tanta carga. Exacto. Tenemos que saber que la carga que nosotros ponemos al vehículo modifica todos los elementos. Primero, el punto de equilibrio, y luego, por la altura que pongamos, el centro de gravedad. En ese caso que veíamos, una familia con 2 o 3 niños que van atrás, debidamente sujetados. Sí. ¿Dónde deberíamos poner? Va el baúl, pero si tenemos que poner algo arriba. Y tratar de ubicarlo en el centro. La carga tiene que estar distribuida para que las ruedas tengan el mismo peso prácticamente. Claro. Y eso es fundamental. Y cuando pusimos la imagen de los niños y la otra persona que va en la falda, nosotros no podríamos llevar en el vehículo nadie que fuera suelto.
Y esto es un elemento, es un deber ciudadano. Todos atados, cinturón de seguridad y además la cantidad de pasajeros que coincida con el documento de propiedad del vehículo. Para que, primero, está dimensionado y segundo, donde nosotros tenemos la habilitación legal. Por lo tanto, un pasajero fuera de, digamos, en la falda nos deja fuera de la ley. Acá tenemos otra imagen típica, Arturo. Mirá, la bicicleta atrás. Esto es otro elemento que en alguna otra oportunidad en la columna hemos mencionado. Esto Tapamos, es común, se ve todo el tiempo. Sí, y tapamos la matrícula. Esto debería ser controlado o tener una placa supletoria que vaya en el costado, ¿verdad?, adelante allí de las bicicletas y que nosotros o la autoridad la pudiera ver. Y esto es increíble, ¿verdad? Acá el individuo tapa toda la parte trasera, no se ve la matrícula, no sabemos qué vehículo, qué tipo de vehículo, de dónde es, y esto es un elemento antirreglamentario. Sin embargo, lo vemos todo el tiempo. Y después hay otros elementos que queremos destacar, como son estas maniobras que ha puesto en pantalla el señor director, que es la entrada a la ruta. Ustedes no se imaginan la cantidad de siniestros que hay de esta manera, donde el individuo mira para un solo lado y para el primer lado que miró es solamente para la izquierda y se olvida de mirar hacia la derecha, o a lo mejor se distrae de tal manera porque hay otros elementos que pasan por delante de él, distraen su atención y este camión y este vehículo pueden tapar a alguien que venga adelantando, como en este caso. Para ingresar a la vía lo tenemos que mirar por lo menos 3 o 4 veces, tratar de calcular a la velocidad que puedan venir algunos vehículos, pero recordar que a lo mejor es una zona que tiene el adelantamiento permitido y acá hay que tener una dosis de prudencia brutal. Esto ha costado vidas, inclusive en aquellas rotondas que son abiertas. Nos llama la atención. Se ve para todos los lados, de costados, tenés 500, 600 metros de visibilidad y el individuo cruza la rotonda como si estuviera... Yo lo que no entiendo es la gente que tiene, cuando va a tomar una ruta, que tiene carril de aceleración para tomarla, que a veces hace la maniobra por fuera. Sí, se van hacia la banquina. Se van hacia la banquina. Y eso es un elemento, ¿verdad? Uno tiene que meterse en la dársena que tenemos allí y después nos va a disparar en el carril de velocidad, cediendo el paso a los que ya vienen circulando por el carril interior. Tenemos otra imagen también, señor director, que es el elemento en carretera a veces muy, muy importante, que es ver qué sucede cuando nosotros podemos tener esta posibilidad de que alguien se nos enfrente porque perdió la línea que venía o el carril que venía circulando, tal vez por una distracción, tal vez porque haya cerrado los ojos y viene en estado de somnolencia. ¿Y cuál es la maniobra apropiada? Bueno, evidentemente que la maniobra siempre es al revés de esta. Siempre el escape tiene que ser hacia el lado derecho. Contra un montículo, contra un árbol, contra un arbusto, nosotros tenemos más posibilidades de vivir que de morir. Y acá, en este caso, la gente se asusta, y lo hemos visto personalmente, que a veces el individuo cuando ve esto escapa hacia la izquierda y cuando el otro se despierta y tiene la noción, gira hacia la derecha. Volantea. Lo automático es volantear a la derecha, ¿no? Sí, exactamente. Entonces, ahí es donde tenemos una grave situación. La ruta merece respeto. La ruta no hiere, mata. Debemos de tener una atención a tope, concentrados. Si el viaje va a ser superior a 2 horas, debemos de parar 30 minutos cada 2 horas, elongar los músculos, tomar refrescos, prestar atención. Neumáticos, ¿no? Muchas veces se sale sin mirar neumáticos. Sí, es un tema que lo dimos por descontado, ¿verdad? Por el tiempo. Podríamos hablar de muchas cosas más, la preparación del vehículo, documentación, pero nosotros nos queremos referir al aspecto psicológico del conductor. Y en la ruta, cuando uno sale, elige el riesgo. Y muchos siniestros están dados porque el individuo elige su riesgo, no mide las consecuencias o a veces las ignora. Y debemos saber que la ruta es un elemento a tener muchísimo respeto. Mantener distancia de seguridad, que se dijo al principio en todo momento. Tratar de que los pasajeros no sean un elemento de desatención del individuo. ¿Cuál es la distancia prudencial? Exactamente. 200 kilómetros. Pero depende de uno. Es decir, si uno no descansó el día anterior... ¿Cuánto es perdón, no te la entendí. distancia con el vehículo que va adelante, verdad? La distancia de seguridad es la mitad en metros de la velocidad que llevamos. Lo que tenemos que procurar es no darle alcance, tener un tiempo suficiente en que si el otro frena por algún motivo, nosotros tengamos el tiempo suficiente para poder hacer alguna maniobra, digamos, fundamental, la de bajar un tiempo que te permite una maniobra defensiva. No ir tan pegado que no puedes tener chance a nada. El tema que nos pasa, y lo he corroborado con el Policía Nacional de Tránsito, que cuando uno va dejando la distancia, se te mete 1, 2... Se te meten. Bueno, Lorena, pero eso es la dinámica del tránsito. Yo no puedo pretender salir de un lugar y llegar a destino y que todo el mundo maneje a mi favor.
Entonces nosotros podamos tener distintas dinámicas dentro del tránsito, que justamente ahí es donde va a demostrar si el individuo está preparado para esto. No dejar distancia de seguridad porque alguien se meta, es al revés. La distancia de seguridad, inclusive, es un elemento a favor de aquel que nos pueda estar adelantando, que se vea comprometido estando a contramano y tiene un lugar donde no nos complica. Cuando es alguien adelantado, en este caso, y no tenemos la distancia de seguridad suficiente, hay que fabricársela, porque el individuo que va en una ruta que tenemos 7,20 metros y va jugado a contramano, cuando ve a alguien de frente que a lo mejor no previó, ¿cuál va a ser la actitud? Volcarse sobre el lado que nosotros tenemos. Por lo tanto, la recomendación es cuando uno es adelantado, ya desacelerar y fabricarle espacio para que el otro en riesgo no nos comprometa en esta situación. Claro, hay que tener una actitud solidaria, si se me permite la expresión, porque muchas veces... Que muchas veces no la vemos. Claro, porque muchas veces en ruta, en calles, es como una competencia, es como una cuestión del más fuerte, que eso también es caldo de cultivo para la siniestralidad. Lógicamente, y un elemento fundamental. En este tema tenemos que conocer los límites de nuestro vehículo, tenemos que conocer nuestros propios límites para hacer una conducción correcta, no fijarnos metas ni horarios de llegada. El tema es llegar y si uno va a hacer las vacaciones, tiene que empezarlas bien y terminarlas bien. Uno no se puede convertir en héroe porque haga determinado recorrido en el menor tiempo posible. A veces el recorrido más corto no es el más seguro y haya que tomar algunas alternativas, más allá de aquellos que van a ir a otras rutas que quizás hace tiempo que no repasan o que no manejan, habría que llamar a Policía Nacional de Tránsito para saber el estado de las rutas y si hay algún lugar que quizás está en reparaciones para poder planificar correctamente el tiempo que nos va a llevar llegar a destino. Y lo del descanso que decías es importante, porque muchas veces la gente sale, por ejemplo, de vacaciones el 25 de diciembre, después de la Nochebuena, sin un descanso correcto, apropiado, o el 1 de enero. Mucha gente hace fin de año y se va el 1 de enero y a veces esa noche que está pesando todavía incide en el viaje. Es decir, tengo 300 kilómetros ahora de acá para adelante, ¿no? Obviamente, si previamente no hemos descansado lo correcto, que vamos a encontrar muchos conductores de esto, la idea sería no tomar el volante hasta que uno realmente está en condiciones físicas y psíquicas para enfrentar esta situación de riesgo que lamentablemente este año ha sido brutal. Los siniestros la cantidad de fallecimientos es muy elevada. Sí, algo que vamos a hablar, si Dios quiere, después de Navidad. Está por encima del año pasado. Sí. Gracias, profesor, por habernos acompañado. Al contrario, un saludo a Humberto también, bueno, que tenga un pronto restablecimiento y gracias a ustedes que tengan felices fiestas. Muy bien, igualmente, profesor. Cerramos con el profesor Arturo Borges.